Hay momentos en la vida en los que el dolor no solo duele, también confunde. Hay procesos que no solo cansan el corazón, sino que te hacen mirar al cielo y preguntar en silencio: Dios, ¿por qué permitiste esto? Y quizás hoy estás escuchando este mensaje con una carga que nadie conoce por completo, con preguntas que no has sabido responder, con una tristeza que has intentado esconder detrás de una sonrisa, y con esa sensación profunda de que has orado, has esperado, has resistido, pero Dios parece estar en silencio. Tal vez no perdiste la fe de golpe, pero algo dentro de ti se fue apagando poco a poco. Tal vez sigues creyendo en Dios, pero te cuesta entender sus caminos. Tal vez sigues orando, pero ya no oras igual. Tal vez sigues levantándote cada mañana, pero por dentro hay una pregunta que no se va. Si Dios me ama, ¿por qué permitió que esto pasara? Y quiero que sepas algo desde el inicio. Hacer esa pregunta no te hace menos creyente. Sentirte cansado no significa que no tienes fe. Llorar no significa que has fallado. Hay dolores tan profundos que no se resuelven con una frase rápida. Hay temporadas en las que el alma necesita ser abrazada antes de ser corregida. Y por eso hoy quiero llevarte a la historia de Job. No como una historia lejana, no como un personaje perfecto e inalcanzable, sino como un hombre real que conoció el dolor, la pérdida, la confusión, el silencio y las preguntas más difíciles del corazón humano. Job no solo perdió cosas externas. Job atravesó un dolor que tocó su identidad, su estabilidad, su familia, su salud, su ánimo y su manera de entender a Dios. Hubo un momento en el que todo lo que parecía firme en su vida comenzó a romperse. Y aún así, en medio de su proceso, Job nos enseña que Dios puede estar presente incluso cuando no entendemos lo que está haciendo. La Biblia dice en Job 1:21, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Esta frase no significa que Job no sintió dolor. No significa que Job estaba tranquilo como si nada hubiera pasado. Al contrario, Job estaba profundamente herido. Pero en medio de su quebranto, reconoció algo que muchas veces olvidamos cuando la vida se rompe. Dios sigue siendo Dios incluso cuando nuestra vida no se ve como esperábamos. Dios sigue siendo digno de confianza incluso cuando no tenemos todas las respuestas. Dios sigue estando presente incluso cuando el proceso parece injusto, largo o incomprensible. Tal vez hoy tú también estás en una etapa donde no entiendes por qué se cerró esa puerta, no entiendes por qué esa persona se fue, no entiendes por qué tu oración no tuvo la respuesta que esperabas, no entiendes por qué te tocó vivir algo tan pesado cuando ya venías cansado. Y quizás, como Job, no solo estás sufriendo por lo que pasó, sino también por la falta de explicación. Porque hay dolores que duelen dos veces. Duelen por la herida y duelen por no entender el propósito. Job tuvo amigos que intentaron explicarle su dolor de manera rápida. Le dieron respuestas, teorías, juicios, palabras que parecían espirituales, pero que no abrazaban su corazón. Y eso también pasa hoy. A veces, cuando alguien sufre, muchos quieren explicar lo que solo Dios puede sanar. Muchos quieren decirte: algo habrás hecho, todo pasa por algo, ya supéralo, ten más fe, sin entender que hay procesos donde lo que más necesita una persona no es una explicación fría, sino una presencia amorosa. A veces, el corazón herido no necesita que le griten una respuesta. Necesita que alguien les recuerde con ternura que Dios no se ha ido. En Salmo 34:18 encontramos una promesa preciosa. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Dios no se aleja de los corazones quebrantados. Dios no desprecia a quien llora. Dios no se incomoda con tu fragilidad. Al contrario, hay una cercanía especial de Dios con aquellos que ya no pueden sostenerse solos. Si hoy estás quebrantado, si hoy sientes que tu alma está cansada, si hoy no tienes fuerzas para fingir que todo está bien, esta palabra es para ti. Dios está cerca. Aunque no lo sientas, está cerca.
Aunque no escuches una respuesta clara, está cerca. Aunque tu oración sea apenas un suspiro, está cerca. Y esto es importante entenderlo. El silencio de Dios no siempre significa ausencia. A veces Dios guarda silencio, pero está sosteniendo. A veces no responde como tú esperas, pero está trabajando en zonas profundas del corazón. A veces no cambia la situación de inmediato, pero te está dando fuerza para atravesarla sin perderte en el camino. Job no entendía lo que estaba pasando, pero Dios sí veía el cuadro completo. Job solo veía su dolor presente, pero Dios veía una historia más grande que todavía no había terminado. En Deuteronomio 29:29 dice: «Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre». Hay cosas que Dios revela, pero también hay cosas que pertenecen a su sabiduría. Y aceptar eso no siempre es fácil, porque quisiéramos entenderlo todo, tener una explicación completa, saber por qué ocurrió, por qué de esa manera, por qué en ese momento, por qué con esa persona, por qué con tanto dolor. Pero hay momentos donde la fe no consiste en entender cada detalle, sino en descansar en el carácter de Dios cuando no entendemos sus decisiones. Tal vez hoy estás cansado de ser fuerte. Quizás nadie sabe lo que estás cargando. Puede que hayas orado y sientas que nada cambia. Puede que te duela admitirlo, pero en algún momento pensaste: Dios, siento que me dejaste solo en esto, y quiero decirte algo con mucho cuidado. Dios no se ofende por tu dolor honesto. Job habló desde su angustia. Job hizo preguntas. Job expresó su confusión. Job no escondió su sufrimiento detrás de palabras bonitas. Y aún así, Dios no lo rechazó. Porque Dios prefiere una oración sincera desde el dolor que una apariencia perfecta sin corazón. Hay una frase poderosa en Job 23:10, cuando Job dice: «Mas Él conoce mi camino. Me probará y saldré como oro». Job no estaba diciendo que el proceso era fácil. Estaba diciendo que Dios conocía su camino. Y esa es una verdad que puede sostenerte hoy. Aunque tú no entiendas el camino, Dios sí lo conoce. Aunque tú no sepas cuánto falta, Dios sí sabe hasta dónde puedes resistir. Aunque tú no veas propósito en esta temporada, Dios sí puede formar algo valioso incluso en medio de lo que parece pérdida. El oro no se purifica en comodidad, se purifica en fuego. Y aunque eso suena fuerte, no significa que Dios disfrute verte sufrir. Significa que incluso las temporadas más difíciles pueden ser transformadas por sus manos. Dios no desperdicia tus lágrimas. Dios no ignora tu proceso. Dios no permite que el dolor tenga la última palabra cuando tu vida está en sus manos. Lo que hoy parece quebranto puede convertirse en profundidad. Lo que hoy parece pérdida puede convertirse en madurez. Lo que hoy parece silencio puede convertirse en una nueva manera de conocer a Dios. La enseñanza central de este mensaje es esta: cuando no entiendes por qué Dios permitió algo, no construyas tu fe sobre lo que sientes en el dolor. Constrúyela sobre quién es Dios en medio del dolor. Tus emociones son reales, pero no siempre pueden ver el final. Tu tristeza es válida, pero no tiene toda la información. Tu ansiedad grita fuerte, pero no tiene más autoridad que la voz de Dios. Y aunque ahora no entiendas, puedes sostenerte en esta verdad: Dios no ha perdido el control de tu historia. En Isaías 55, 8-9, Dios dice: «Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos». Esta palabra no viene para humillarte, sino para darte descanso. Dios está diciendo: hay cosas que tú no puedes ver desde donde estás, pero yo sí. Tú ves una puerta cerrada, Dios ve una protección. Tú ves una pérdida, Dios ve una redirección. Tú ves una espera, Dios ve preparación. Tú ves una herida, Dios ve un lugar donde también puede entrar su sanidad. Entonces, ¿qué puedes hacer cuando no entiendes por qué Dios permitió esto?
Primero, habla con Dios con honestidad, no maquilles tu oración. No digas que estás bien si por dentro estás roto. Dile, Señor, no entiendo, me duele, me cuesta confiar, pero no quiero alejarme de ti. Esa oración, aunque parezca débil, puede ser profundamente poderosa. Segundo, no tomes decisiones permanentes desde una temporada de dolor. Cuando el corazón está herido, puede confundir cansancio con dirección. Espera en Dios, respira, busca paz antes de tomar decisiones importantes. Tercero, deja de buscar culpables para todo y empieza a buscar refugio. Hay cosas que quizás no podrás explicar hoy, pero sí puedes llevarlas a los pies de Dios. Jesús dijo en Mateo 11:28, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Qué hermoso que Jesús no dijo, «Vengan los que ya entendieron todo». No dijo, «Vengan los que no tienen preguntas». No dijo, «Vengan los que nunca dudan». Dijo, «Vengan los cargados». Eso significa que puedes venir con cansancio, con lágrimas, con ansiedad, con confusión, con heridas, con preguntas. Puedes venir como estás y en él poco a poco el alma aprende a respirar otra vez. Hay un momento en la historia de Job donde Dios finalmente habla, pero curiosamente Dios no le entrega a Job una explicación detallada de cada cosa que ocurrió. Dios le revela su grandeza, su sabiduría, su poder, su autoridad sobre la creación. Y Job entiende algo profundo. No tenía todas las respuestas, pero estaba delante del Dios que sí las tenía. A veces Dios no calma nuestra alma explicándolo todo. A veces la calma recordándonos quién es Él. Y quizás eso es lo que tu corazón necesita hoy. No necesitas entender cada página para confiar en el autor. No necesitas saber cada detalle del proceso para creer que Dios no te ha soltado. No necesitas tener todas las respuestas esta noche para descansar en sus brazos. Tal vez lo único que necesitas es recordar que Dios sigue siendo bueno, incluso cuando la vida no se siente buena. Dios sigue siendo fiel, incluso cuando tus emociones están agotadas. Dios sigue estando cerca, incluso cuando el silencio parece largo. Quiero hablarle ahora a esa parte de ti que se siente cansada, a esa parte que ha dicho, ya no puedo más, a esa parte que ha llorado en silencio, a esa parte que no quiere abandonar a Dios, pero tampoco sabe cómo seguir confiando. Escucha esto con calma. Dios vio cada lágrima. Dios vio cada noche en la que intentaste dormir con el corazón acelerado. Dios vio cada oración que hiciste sin fuerzas. Dios vio cada momento en que te levantaste aunque por dentro estabas quebrado. Y si todavía estás aquí, no es casualidad. Hay gracia sosteniéndote. Hay propósito respirando en ti. Hay una mano invisible que no te ha soltado. Job no terminó como empezó. Su historia no quedó congelada en el dolor. Dios restauró su vida, pero más allá de lo externo, Job tuvo una revelación más profunda de Dios. En Job 42:5, él dice, «De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven». Hay procesos que no quisiéramos vivir, pero que nos llevan a conocer a Dios de una manera que antes no conocíamos. No porque el dolor sea bueno en sí mismo, sino porque Dios es tan poderoso que puede encontrarnos incluso allí y transformar el lugar de la herida en un lugar de encuentro. Así que no te apresures a pensar que tu historia terminó en esta pérdida, en esta confusión, en este silencio, en este proceso. Dios todavía puede hablar. Dios todavía puede restaurar, Dios todavía puede abrir caminos, Dios todavía puede darte paz sin que todo esté resuelto. Y un día, tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero un día mirarás hacia atrás y entenderás que incluso en aquello que no comprendías, Dios estaba sosteniéndote más de lo que imaginabas. Oración final. Señor, hoy pongo delante de ti a la persona que está escuchando este mensaje. Tú conoces su dolor, sus preguntas, sus noches difíciles y esa parte de su corazón que todavía no entiende por qué permitiste ciertas cosas. Tú sabes lo que ha perdido, lo que ha llorado, lo que ha callado y lo que ha intentado cargar en silencio.
Padre, te pido que traigas paz a su mente y descanso a su alma. Que tu presencia abrace cada herida, cada recuerdo, cada miedo y cada pregunta sin respuesta. Ayúdale a confiar en ti aun cuando no entienda el proceso. Dale fuerza para seguir caminando, sabiduría para esperar y fe para creer que tú sigues obrando incluso en silencio. Señor, restaura lo que se quebró por dentro, sana el cansancio emocional, levanta su mirada. Recuérdale que no está solo, que no está olvidado, que no está abandonado, que pueda sentir tu cercanía en esta temporada y aprender a descansar en tu amor. Aunque no entienda todo, ayúdale a confiar en ti. Aunque el camino parezca difícil, ayúdale a recordar que tú vas con él. Aunque haya lágrimas, que también haya esperanza. Y aunque hoy no tenga respuestas, que tenga la certeza de que tú sigues sosteniendo su historia. En el nombre de Jesús. Amén. Si este mensaje habló a tu corazón, escribe amén en los comentarios y compártelo con alguien que necesite recordar que Dios sigue con él, incluso cuando no entiende el proceso.